fuerte terremoto acaba de esparcir el terror, y ella, entre tanto, lloraba, ¡ay!, atónita de espanto, sobre el Calvario que de horror temblaba. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. La primera carta de San Pedro. Le voy a dar lectura audible al capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buenas tardes, hermanos. Vamos a disponernos a estudiar la palabra de Dios esta mañana. ¿Les parece? Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios para el tema que traemos esta mañana, que se titula El mayor engaño, un problema de moda, pero algo también muy viejo. Primera de Pedro 5:8 es un texto para analizarlo. Y ahí el apóstol Pedro, que acabamos de recién leer y estudiar las cartas de Pedro, ¿se acuerdan que Pedro habla mucho sobre los engaños de los últimos días? Hay una sección ahí elocuente donde Pedro dice que en los últimos días habrá, dice, burladores, que estarán diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde que empezaron las cosas todo sigue igual hasta ahora. Sin embargo, también este versículo es muy interesante, muy importante, y dice Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda en medio de ustedes buscando a quien devorar. Así que es importante que nos preparemos, que estemos apercibidos para no caer en los engaños. Vamos a iniciar. Y voy a invitarles a que abramos nuestra Biblia, por favor. Miren, hoy me traje la más grande que tengo para que la vean. Así que yo espero que también abran su Biblia, por favor, conmigo, y vayamos leyendo los textos que vamos a estudiar. Primero vamos a ir a Génesis capítulo 3. Y yo quisiera llevarles a recordar cómo fue que Dios hizo este mundo. La palabra es perfecto. Si leemos el relato de la creación, nos damos cuenta que cuando llegó Dios al sexto día de la creación, Dios dijo una frase, y dijo él: y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que Dios hizo en la creación fue perfecto. Hace unas semanas Dios me ha dado la bendición de estudiar de repente con mis hijos la Biblia. Ya tenemos por ahí un estudio bíblico en casa. Y las preguntas más difíciles, ¿saben de quién vienen? De los hijos. Así que estando estudiando esta parte del Génesis, pues vienen las preguntas difíciles de mis hijos, así que hay que estar preparado para poder contestarlas. Y este versículo es la respuesta a una de ellas que después les voy a platicar, pero dice entonces ahí el Génesis capítulo 1 que todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. Entonces todo fue perfecto, incluso el ser humano. Dios dice que el ser humano fue hecho, también lo dice Génesis 2, Génesis capítulo 2, habla que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios.
hemos o fuimos hechos y todavía conservamos la imagen y la semejanza de Dios. Hoy día degradada por años y años de pecado, pero sin duda todavía se manifiesta en el ser humano los atributos que Dios puso en un inicio en nuestro corazón. Por ejemplo, el atributo de la perfección, de buscar la perfección. El ser humano no se conforma con cualquier cosa, siempre tiene uno claridad de lo que es y lo que no es perfecto. Seguramente ese es uno de los atributos que Dios puso. La necesidad del amor en el corazón del ser humano. Primera de Juan 4:8, ¿se acuerdan? Dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios, ¿qué es? Dios puso en el ser humano también la necesidad del amor. Y hoy es necesario que cultivemos el amor de Dios como principio. Ya no existe más como esencia en el ser humano, pero tenemos que desarrollarlo como un principio, no como un sentimiento, como se nos vende allá afuera. Cuando hablo de afuera, hablo de las personas que no están preocupadas por conocer de Dios. No es un tema despectivo, simplemente es por señalarlo. Pero Dios puso en el corazón la necesidad del amor, porque Dios es amor. ¿Qué más hizo Dios? Dios le dio al hombre autoridad y dominio. Si ustedes leen con calma en su casa Génesis capítulo 2, se van a dar cuenta que Dios dijo, y señoré el hombre sobre todas las cosas, sobre animales, sobre bestias, sobre todo. Dios le dio al hombre la capacidad de señorear, le dio autoridad y le dio dominio. ¿Cuál era el dominio del hombre? La creación. No había que buscar en el cielo, en otros lugares. Dios dio al ser humano un espacio sobre el cual él tenía que ejercer su autoridad, y era la tierra. ¿Qué más le dio al ser humano? Una responsabilidad. Miren, ahí en Génesis capítulo 2, ahí vamos a ver Génesis 2:15, y dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. ¿Con qué? Con la finalidad de que lo cultivara y lo guardase. De repente pensamos que el trabajo es parte de las maldiciones que Dios le dio al hombre, pero no, el trabajo no es una maldición. El trabajo existe desde antes de que el pecado entrara en este mundo. Así que hoy día cambiemos ese chip que tenemos algunos en el cerebro de que el trabajo es una maldición y hay que sufrirlo. Cuando el trabajo lo da Dios, el trabajo es una bendición, el trabajo reporta beneficio para nosotros. Toda persona debe estar ocupada, y hay de aquel que no esté ocupado, porque en casa vacía, dice habitación de demonios, por ahí dijo Jesús. Entonces tenemos nosotros que reconocer que el trabajo es una bendición y encontrar un área en la que apliquemos nuestro talento, nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que dijo Eclesiastés? El rey Salomón dijo, porque al sepulcro a donde vas no hay ciencia, ni trabajo, ni sabiduría. Así que todo lo que te venga a mano para hacer, hazlo hoy según tus fuerzas. ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué más? Dios también estableció límites en el Edén. Cuando todo era perfecto, cuando no había maldad ni pecado en el ser humano, Dios también le puso límite. Vamos a leerlo. Génesis 2:16. Y dice Génesis 2:16, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, que le dijo, ciertamente morirás. Así que también los límites fueron puestos antes de que el pecado entrara en el mundo. Por si algunos pensaban o pensábamos todavía que cuando el mundo era perfecto no había obligaciones, no había órdenes, no había límites, pues no. La Biblia nos deja claro que desde antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios puso límites, porque los límites son necesarios, ¿sí? Y con los límites, ¿qué viene? Una palabra que no nos gusta a muchos, pero ¿qué viene con los límites? La necesidad de ¿qué? De obedecer. Si Dios dio una orden, si Dios puso un límite, Dios también dejó claro que necesitaba que el hombre, ¿qué hiciera? Obedeciera.
Quítense de la cabeza que la obediencia es sumisión, que la obediencia es algo que rebaja al ser humano, que no es necesario enseñarle a los niños a obedecer, porque la obediencia es uno de los atributos y de las cualidades del carácter más necesarias, porque toda la vida tendremos que estar bajo leyes, bajo reglas, y tendremos que obedecer. ¿A cuántos les da trabajo obedecer? No levanten la mano, no levanten la mano. Ya había varias manos. Es algo difícil, es algo que no se nos da al humano de manera natural, pero Dios nos educó en que debemos obedecer, así fuimos creados para obedecer. Y sabes, cuando tú no pones esa decisión en tu mente y te convences que es necesario obedecer, tú tienes problemas. A los niños que no se les ponen límites claros, ¿qué es lo que pasa? Pues se hacen rebeldes. ¿Por qué? Porque ellos buscan desafiar y llegar a conocer los límites por ellos mismos. Por eso los límites y la obediencia es necesaria, y Dios la estableció en un mundo perfecto. O sea que parte de la perfección que existía en el mundo era la obediencia. Y el último tema, para no pasarlo por alto, Dios dio al hombre ayuda idónea, ¿verdad? Yo a veces me pongo a pensar, y obviamente es broma, no vayan a creer que es cierto, pero cuando me pongo a pensar que la labor de Dios fue labrar el huerto y cuidarlo, y luego oigo que Dios le iba a dar ayuda idónea, yo pensaba, ¿por qué no le dio un tractor, por ejemplo? ¿No? Podía haber sido una ayuda adecuada para la labor que Dios le había dado al ser humano, pero Dios desafía siempre, y lo que Dios dio fue algo que el ser humano no esperaba. Alguien como Él, que era muy diferente a él, pero que lo complementaba en todo. Entonces, las mujeres, también para que no se nos olvide a los casados, la esposa debe ser siempre ¿qué? Una ayuda idónea. Pero el hombre, el esposo, debe ver así a la esposa. También por ahí hay un dicho que dice que cada quien tiene la mujer que merece, o la mujer que trabaja, o la mujer que motiva, ¿sí? Entonces, si de repente los caballeros se sienten que la esposa no está al nivel de ellos, pues algo han dejado de hacer, o algo hemos dejado de hacer. Pero hoy día, a diferencia de lo de allá afuera, como les decía, la Biblia nos reeduca, la Biblia nos enseña y nos da rumbo. A diferencia de lo que hay allá afuera, la Biblia deja claro que en el matrimonio se debe ver a ambos como ayudas idóneas. No crezcamos y no creemos matrimonios con otros principios. Allá afuera está el principio de a ver cuánto aguantamos, ¿no? Ese es el principio hoy día. Y los matrimonios no aguantan mucho ya. Y los que aguantan, pues es más bien a costa de sacrificio y martirio que a costa de cumplir el propósito que Dios dio para el matrimonio. Bueno, perdón por el desviarnos un poquito, pero a veces es necesario recordar algunos mensajitos, ¿sí? Lo que Dios entonces creó en un inicio fue un mundo perfecto. El propósito original para este mundo fue un mundo perfecto. Sin embargo, el tema avanza, hablamos del engaño. Vamos a ver ese engaño, porque ese engaño hoy sigue vivo. Y yo quisiera que lo recordemos con el fin de aprender. Génesis capítulo 3, nos habla ahí el verso 1. Dice, vamos a leer para que nuestra Biblia no se nos empolve. Génesis capítulo 3, verso 1 dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Había una razón por la que la serpiente era astuta, ¿se acuerdan? Y era que Satanás había usado a ese animal de una manera formidable para crear un engaño potencial. La serpiente era astuta. Yo el otro día platicando, de hecho, les voy a platicar también más adelante de una reunión que tuvimos hace 8 días en casa con un grupo de jóvenes. Muy interesante la reunión. Pero platicábamos en esa ocasión, imagínense quién era Eva. Eva era un ser perfecto. Las capacidades mentales de Eva superan por mucho las que pudiéramos tener hoy, porque Eva había salido de las manos del Creador. No había esos años de degradación que hoy tenemos. Entonces la capacidad de raciocinio de Eva era extremadamente superior a la nuestra. Además, Eva, ¿quién la educaba a Eva? La escuela sabática los sábados, ¿quién era el maestro?
directamente Dios, la presencia de Dios se movía y los había educado. Pero cuando Eva se puso en donde no debía ponerse, fue engañada. Ustedes díganme si no hay poder en la capacidad de engaño de Satanás. Un ser perfecto como Eva, que fue educado directamente de los labios del Creador, Satanás tuvo el tino de tocar aquello que hizo que Eva fuera engañada. No juegues con el mal. No te pongas en el lugar donde Satanás te puede hacer pedazos. Sé sobrio, dice Pedro, porque tu adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué fue Satanás capaz de engañar a Eva, siendo Eva un ser perfecto? Bueno, Satanás tenía práctica. Antes de engañar a Eva, Satanás practicó engañando a los ángeles en el cielo. Si ustedes estudian por ahí el libro de Apocalipsis, dice que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, seres sin pecado, seres que vivían viendo la presencia de Dios. Satanás fue capaz de mover aquello que ellos no sabían ni siquiera de lo que eran capaces y fueron engañados por Satanás. ¿Será que Satanás es poderoso para engañar? No nos pongamos en el camino donde Satanás pueda hacer pedazos de nosotros. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que leemos. Miren, el otro día me vino a mente ese pensamiento porque me metí muy valiente yo a una librería y encontré un libro que decía ¿por qué no soy cristiano? Y yo dije, yo quiero comprar ese libro. Quiero ver qué dice, qué argumentos para ver cómo ando yo en mi fe. Saben que después de entender esto, agarré el libro y a la basura. Porque no sabes en qué momento el engaño de Satanás te va a llegar y te va a tocar donde tú eres sensible y vulnerable y va a crear un hueco en tu fe que no vas a poder después remediar. Tengamos cuidado de ponernos en el camino. Pero bueno, sigamos. Los argumentos de la serpiente, miren, son 4. Vamos a ir rápido a ver si alcanzamos a ver todo el tema. Verso 4 dice, la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto. Bueno, no perdamos el diálogo. Dice el verso 1, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y Eva contestó, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no comas de ese árbol ni lo toques, porque de lo contrario morirás. Pero la serpiente entonces dijo a la mujer, no es cierto, le dijo él, no morirás. El punto 3, no morirás. Primer engaño. ¿Y saben que ese engaño hoy día sigue vigente? Ese engaño sigue vigente. Hoy Satanás sigue diciéndole a la gente que no morirá. Hoy Satanás sigue vendiéndonos la idea de que el ser humano es inmortal. Obviamente apartado de Dios, ¿sí? Y hay iglesias, incluso cristianas, que promueven que el alma es inmortal. Yo he platicado con amigos, conocidos, familia, incluso gente sincera en lo que cree, que dicen, mi madre me ve, mi madre me aconseja, yo sé que ella me está viendo, yo sé que él me está viendo, ¿sí? Gente sincera que ha sido educada de esa manera porque ese es parte del engaño que Satanás nos vendió. Las religiones orientales, que también están hoy muy de moda, promueven el asunto de la reencarnación. ¿Qué es la reencarnación? Pues es otra manera de decir que el alma es inmortal y que tú vas vida tras vida de manera sucesiva encontrando por ti mismo la perfección, que ese es otro problema también. Pero hoy por hoy está de moda el hecho de creer que el ser humano no va a morir. De hecho, muchos viven hoy como si no fueran a morir, ¿sí? Y le dan rienda suelta a pasiones y a hábitos alimenticios como si no hubiera muerte para ellos. Un engaño que sutilmente Satanás ha seguido manteniendo en la mente de los hombres, el hecho de que no vas a morir. Segundo punto que dijo Satanás, dice, Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos. Abrirán los ojos. ¿Qué quiere decir?
una promoción abierta a que sin Dios en tu vida tú vas a ser capaz de tener conocimiento especial. Y miren, más o menos que será a partir de 1840 más o menos, empezó la ciencia como algo más de moda o más en boga. La ciencia, fíjense, que había estado oculta por tantos años durante la Edad Media, durante la Edad Oscura, empieza un despertar de la ciencia, del conocimiento en los hombres y empieza la ciencia. ¿Y saben el primer postulado de la ciencia o el primer aliado de la ciencia cuál fue? El ateísmo. Si tú eres ateo, puedes llegar a ser un buen científico. Porque para ser un buen científico no se necesita que no te estorbe nada y las creencias de repente estorban lo que tú crees. Entonces, un buen científico es alguien que no tiene creencia alguna, religión, porque esa es la manera libre de creer. Y hoy todavía en las escuelas, yo creo que algunos me entienden, los que han pasado por universidad recientemente, se dan cuenta que es algo que está muy de moda en las escuelas. La gente educada, la gente que conoce, es gente que no tiene religión. Serán abiertos tus ojos, dijo la serpiente, cuando tú no hagas caso a Dios. Dios dice esto, pero yo te digo que si tú no le haces caso, tus ojos van a ser abiertos. Tercer engaño, dice, y llegarás a ser como Dios. El deísmo humano, la deificación del ser humano. Y hoy también es algo que mucha gente cae en eso. Saben que hoy hay un despertar de que la gente cuide lo que es, de que la gente cuide su cuerpo, se alimente mejor, y no porque lean Elena de White o porque tengan el mensaje pro salud o el espíritu de profecía, sino porque Satanás ese mensaje también lo ha dado afuera. Y dado que nosotros los cristianos que recibimos ese mensaje adventistas del séptimo día no lo practicamos, bueno, pues también Satanás lo ha usado para educar a otras personas, pero con otros motivos. Y ahí empiezan esos temas de la autoayuda, la autosuperación, esos libros que de repente parecen dulcecitos, así que uno le dan ganas de comprarlos, porque son títulos muy sugerentes que te dicen, tú todo lo que te propongas lo puedes lograr. Desata el potencial que hay en tu interior. Tú puedes llegar hasta donde tú mismo te propongas porque tú tienes todo para ser exitoso. ¿No han leído títulos o libros así? Cuando eso se promueve sin Dios, porque el mensaje de la Biblia es todo lo puedo, dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el conocimiento y ese es el fundamento del cristiano. Y nosotros debemos creerlo. Si afuera lo creen, una vez escuché a alguien que decía, es que si tú confías en ti, tú puedes lograr lo que te propongas. Y yo pensé para mis adentros, si él supiera quién soy yo, seguro que no habría manera, porque yo no soy digno de confiar. Pero cuando tú confías y pones tu fundamento de confianza en quien no falla, que es Dios, entonces ahora sí todo lo que te propongas para gloria de Dios, tú lo puedes lograr. Vencer hábitos, vencer malas prácticas, malos pensamientos, vicios, todo eso tú puedes lograrlo con la ayuda de Dios, ¿sí? Porque Jesús a eso vino en Lucas 4, del 16 en adelante, dice Jesús, Él anunció su ministerio diciendo, porque he venido a libertar a los cautivos. Y Jesús vino a liberarnos. Él no quiere ver cristianos exitosos, Jesús quiere ver cristianos exitosos, cristianos que viven una vida donde no los detiene ningún tema que los ligue a su naturaleza, porque en Cristo Jesús lo podemos. Pero el mensaje de Satanás es diferente. Él dice, tú lo puedes, sin Dios tú lo puedes. Tercer engaño que le presentó a Eva. El cuarto engaño dice, conocedores del bien y del mal. También es otra situación que hoy nos ha llenado de, cuando te dicen que tú, sin Dios, tú puedes ser alguien que determine lo bueno y lo malo. Y a veces como cristianos vivimos así, porque cada cuando leemos la Biblia, cada cuando la estudiamos, muy poco, pero aún sin leerla nosotros pensamos que tenemos la capacidad de ir por la vida sabiendo qué es bien y qué es mal. ¿No ese es el engaño que le dijo Satanás a Eva?
El cuarto engaño es sin Dios. Tú no necesitas a Dios para decidir qué es bueno y qué es malo. Hay algo en ti que lo puede decidir. Y díganme hoy cómo están las cosas afuera. Cuando la gente ya no usa este libro para basar su vida, para basar su moral, las cosas afuera están tan confusas que hoy resulta que ya no hay blanco y negro, ahora hay blanco, gris, gris oscuro, gris claro, cremita, negro. Ya los colores son completamente confusos, vivimos en una sociedad donde todo es relativo. ¿Por qué? Porque es el mismo engaño que le presentó Satanás a Eva. Tú sin Dios puedes ser capaz de conocer el bien y el mal. Tengamos cuidado de no ser arrastrados por esa manera de pensar. Vamos a la iglesia, vamos a estudiarla. Yo no necesito estudiar la Biblia. ¿Para qué? Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Es una manera de ser independiente de Dios. Eso le vendió Satanás a Eva, la capacidad de ser independientes de Dios. Y es el cuarto engaño. Entonces, ¿cómo es que se sembró el pecado en el primer ser humano? Miren, o en los seres humanos. Hay que entender lo que había detrás del pecado, porque Satanás era el engañador. Y él, precisamente lo que había en su corazón fue lo que trató de venderle a Eva. Isaías 14, vamos a buscarlo, aunque está ahí, por favor búsquenlo en su Biblia, vamos viendo si no me equivoqué o si no puse otra cosa que no. Isaías 14, vamos a buscar. Vean la descripción que la Biblia hace de Satanás. Todo esto ya lo hemos leído, no es nada nuevo, le estamos recordando cosas que ya sabemos. Verso 13 dice, decías en tu corazón, el corazón de Satanás. Dice, subiré hasta los cielos. ¿Cuál era el deseo de Satanás? Subir, ¿sí? Subir, llegar a lo alto. Y decía él, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. ¿Saben quiénes son las estrellas de Dios? Los ángeles. Satanás se veía encima de los ángeles de Dios, ¿sí? Subiré hasta el cielo, decía él, encima de los otros seres creados por Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, en el trono de Dios, donde Dios está sentado. Satanás se veía sentado ahí gobernando. Subiré a la cresta de las más altas nubes, y su anhelo supremo era ser semejante a ¿quién? Al Altísimo. Eso fue lo que se metió en el corazón de Satanás. Satanás, siendo un ser perfecto, porque fue creado por Dios, no nos engañemos, no caigamos en situaciones raras de que Dios creó el mal. No, Dios no creó el mal. Dios creó un ser perfecto. Pero ese ser perfecto codició. ¿Por qué? Porque había libertad de elección. Dios nos ha creado a todos con libertad de elegir, ¿sí? ¿Para qué quisiera Dios a todos aquí programados para obedecer? Eso no tiene chiste. Ni hablaría de un Dios de amor. Pero en la libertad que Dios nos dio, Dios asumió un riesgo. Y ese riesgo era que alguien desobedeciera o decidiera desobedecer. Y eso pasó con Satanás. Se envaneció su corazón. Y Satanás, en su corazón, el anhelo más profundo fue destronar a Dios de su lugar, ponerse en el lugar que le correspondía a Dios. Por eso Satanás fue expulsado del cielo. Y ese mismo deseo fue el que sembró en Eva. La raíz del pecado en realidad es dudar de Dios, desconfiar de Dios. Esa es la raíz. Y eso nos pasa a diario a nosotros también. Cuando tú quieres hacer algo que la Biblia o la palabra de Dios dice es que eso no es correcto, ¿qué dices tú? ¿Quién dijo que no es correcto? Y es correcto porque yo lo quiero hacer. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Poniéndonos en el lugar de Dios. Así reaccionamos con el pecado. El pecado envanece nuestro corazón al grado de que nosotros nos ponemos en el trono de Dios. Nosotros decidimos ser nuestro propio Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses, dijo Dios, delante de mí. ¿Por qué será el primer mandamiento? Porque Dios sabía esto.
Dios dijo, el día que me quites a mí de tu corazón y te pongas tú ahí, ese día vas a tener muchos problemas. Por eso dijo Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es un reto y un desafío para nosotros. Tenemos que vivir con la confianza y seguridad de que Dios está en nuestro corazón y que no somos nosotros mismos los que estamos ahí, ¿sí? Así que eso era lo que había detrás de Satanás. ¿Qué provocó esto? Bueno, vamos a entender por qué entonces el pecado. Que el pecado, ¿qué es? Es desobedecer a Dios. Eso es el pecado en realidad. ¿Por qué el pecado es tan aborrecible para Dios? ¿Porque Dios es un Dios egoísta que no quiere que lo dejemos de obedecer? ¿Será por eso? Porque Él sabe que el desobedecerlo nos lleva a la destrucción. No hay otro camino cuando tú desobedeces a Dios que la destrucción. Ahí está el número 4. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. No hay otra forma. Cuando tú te alejas de Dios, tu vida se pone en peligro. Y lo próximo que sigue es que cuando tú te haces tu Dios y tú dices qué es bueno y qué es malo, te vas a equivocar. Y muchas veces. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo eso hizo. Se sintió independiente primero. Son los mismos pasos del pecado de Eva. Pidió su dinero. Con el dinero dijo, soy independiente. Ya no dependo de mi padre. El padre representaba a Dios. Y ya sintiéndose independiente, el hijo dijo, bueno, ahora sí quiero divertirme, quiero hacer mi vida. Pero ¿qué fue lo que hizo? Volteó y vio que estaba el padre ahí cerca y dijo, no, aquí no puedo. Entonces tomó la decisión más triste de su vida, que fue irse lejos, dice Lucas capítulo 15, dice que decidió irse lejos del Padre, porque nadie se puede portar mal cerca del Padre. Para portarte mal tienes que irte lejos. Y todos los años que el hijo pródigo estuvo lejos, al final él se dio cuenta, porque la Biblia eso dice, desperdició sus bienes viviendo como perdidamente. Porque cuando tú le das la espalda a Dios, tu vida se desperdicia. Desgraciadamente, no lo podemos, a veces no queremos entenderlo y cuando estamos en ese momento, nos es difícil entenderlo, pero tu vida lejos de tu Creador se desperdicia. ¿Qué más? El pecado, la raíz del pecado es la duda y la desconfianza de Dios. Ahí está el caso de Eva. Eva tomó de ese árbol o de ese fruto porque ella decía, Dios me dijo que no lo tomara, que tengo todos los árboles para comer, pero hoy yo veo que Dios me está escondiendo algo. ¿Sí o no? ¿Sí o no dijo Eva eso? Dios me está escondiendo algo y esta serpiente me lo está diciendo. Me acaba de decir lo que yo no sabía. Y entonces Eva dijo, Dios no es tan bueno. Voy a tomar de eso porque yo quiero ser como Él. ¿Se fijan? Los mismos temas y los mismos pasos que Satanás son los que se sembraron en el corazón de Eva. Y ese engaño sigue vigente hoy y sigue atacándonos a nosotros en lo individual. Por eso debemos tener cuidado. Seguimos adelante. El remedio de Dios. La humanidad creada perfecta fue desviada del camino. Y entonces Dios echó a andar un plan. ¿A qué vino Cristo al mundo? Esa es la pregunta. Ahí está la lectura, si lo quieren leer en su Biblia. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y saben, hay 3 detalles específicos para los que Jesús vino al mundo. De repente nos quedamos solo con el primero, ¿sí? ¿A qué vino Jesús? A salvarnos, ¿verdad? A salvarnos. Somos muy importantes. A eso vino Jesús, a salvarnos. Pues no. Entre otras cosas, Jesús vino a salvarnos. ¿Quieren saber a qué más vino Jesús? Vamos a ver adelante. Miren, el primer tema, Jesús vino a enjuiciar el mal. La manera en que Cristo vivió, la manera en que Jesús caminó por este mundo dejó claro que Satanás no tenía la razón.
Entonces Jesús con su vida demostró que Satanás estaba equivocado. Jesús vino a enjuiciar a Satanás. Y vean esta lectura que encontré muy representativa y que responde varias dudas. Dice, por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter queda desenmascarado. Eso que Satanás decía que Dios no era bueno, que Dios que había prohibido cosas para bien de nosotros, Jesús confirmó que no era así. La rebelión, dice, no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. Y esa es la pregunta que me hacía mi hijo el otro día que les decía. Y me dejó así como... Y él me decía, papá, pero cuando estemos en el cielo, por gracia de Dios, y vivamos por la eternidad, ¿va a haber libertad de elegir? Yo le dije, sí. Y él me dijo, entonces va a haber posibilidad de que nos volvamos a equivocar. ¿Qué contestan? Hermano Lucas, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está la clave. Fíjense, lo que pasa es que este mundo está siendo el escenario para toda la creación de Dios. Imagínense que toda la creación de Dios está viendo la televisión, no la vean, pero está viendo la televisión y en la televisión está pasando, se está transmitiendo en vivo lo que está sucediendo en este mundo. Y todos los mundos perfectos que nunca han caído, porque tampoco nos creamos tan importantes que somos los únicos. Dios tiene más mundos y ha creado muchas, y en esos mundos mora la perfección. Esos mundos y esos hijos de Dios están viendo lo que ha pasado en este mundo y qué conclusiones están sacando. Que hacerle caso a Satanás, a la rebelión, vean lo que está sucediendo. ¿Cómo está este mundo hoy día? Al borde de la destrucción. Ese mensaje que se está dando en este mundo hacia los demás será la cura para que en la eternidad no exista la tentación de volver a dudar de Dios. ¿Amén? Muy bien, muy bien. Ya no sé dónde dejé el... No me dicen. Muy bien. Segunda razón por la que vino Jesús a este mundo. Dice ahí, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora sí, importantes, ¿no? Dice en Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿sí? Ese fue otro de los propósitos por los que vino Jesús. ¿Se acuerdan cuando murió Moisés? Moisés murió en la cumbre del monte Pisga, ¿sí? ¿Sí o no? Y cuando estaba Jesús fue enviado a resucitar a Moisés. Vean qué impresionante lo que pasó ahí. Jesús fue enviado a resucitar a Moisés, pero ¿quién se le aparece o quién se confronta a Jesús en ese momento? Satanás. Dice el libro de Judas en la Biblia que Satanás se le aparece y pelea el cuerpo de Moisés y le dice, este es mío porque es pecador, porque ha pecado, ¿por qué te lo vas a resucitar? Y entonces Jesús le pone un hasta aquí y Jesús resucita a Moisés. ¿Por qué hizo eso Satanás? Porque él cree y reclama que los seres humanos son posesión de él. Por eso tuvo que venir Jesús para pagar el rescate y entonces quitarle a Satanás el dominio de los seres humanos. Hoy no somos dominio de Satanás. A veces vivimos como si estuviéramos esclavizados al mal, pero Jesús vino a liberarnos, Jesús vino a darnos libertad, Jesús vino a darnos esperanza. Segundo propósito de la venida de Jesús. Y el tercer propósito, quizá el más importante, Jesús vino a mostrarnos en realidad cómo es el Padre. A raíz de los engaños, el carácter de Dios se ha desvirtuado. Cuando Jesús vino por primera vez, el poco conocimiento que había de Dios y que estaba en manos de ¿qué pueblo? ¿Qué pueblo fue el encargado de cuidar el conocimiento de Dios? El pueblo judío. Y cuando Jesús vino,
el pueblo judío había distorsionado completamente. El pueblo de aquellos días, no es falta de respeto, simplemente es lo que la historia nos dice, y por eso Jesús tuvo que venir. Y cuando Jesús vino, el objetivo fue rehacer y reeducar al ser humano sobre quién es Dios, ¿sí? A eso vino Jesús, a reeducar a la humanidad sobre el verdadero carácter del Padre. Dice ahí la lectura, miren, desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esa gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios y para ser Dios con nosotros. 10 minutos más y termino, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, lo que sigue también es muy importante. ¿Cómo es que Dios está trabajando en nosotros para rehacer lo que el pecado ha destruido? Es importante. ¿Cómo es que Dios hoy está trabajando en nosotros para rehacer el plan original de Dios? Miren, hay dos maneras. Primero, Dios está como tratando de componer para después construir, ¿sí? Resarcir es componer. Cuando un ser humano acepta el sacrificio de Cristo, entonces empieza el trabajo de recomponer y reedificar en el ser humano la imagen de Dios. Juan 11:25, que es uno de los textos de la Biblia más poderosos y que deberíamos repetir constantemente, porque es una promesa y porque crea vida en nuestro interior. De paso, ningún líder religioso de cualquier religión en el mundo habló de sí mismo de esta manera. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es vida. Cualquier área en tu vida que esté muerta, muerta por malos hábitos, muerta porque ya no tienes inclinación a las cosas puras, a las cosas de Dios, muerta porque estás lleno de vicios y metido en pensamientos que te degradan o que te entristecen o te deprimen. Cuando tú repasas este versículo y reclamas esta promesa, Dios viene a ti y te da vida. No importa lo que estés pasando, el recibir a Jesús en tu corazón, tú recibes vida. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. Entonces el primer punto para restablecer la imagen de Dios es aceptar a Jesús. El segundo, cuando tú sabes quién es Jesús, tú vienes y clamas por un cambio en tu condición. Y entonces el Espíritu Santo viene a ti. El salmista, Salmo 51:10, si quieren búsquenlo, Salmo 51:10, ya se me están durmiendo o están orando varios ya. Ya veo a varios haciendo oración. Muy bien. Muy bien, y otros dicen que sí. Bueno, Salmo 51:10 y 11 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos de ponernos contentos cuando leemos estas cosas. No quiero caras serias, tristes. Estamos leyendo promesas de la palabra de Dios. Dice entonces el verso 11: no me eches de delante de ti, dice, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Es necesario que entendamos estos pasos, porque hay que clamar a Dios para que nos cambie el corazón. ¿Se acuerdan la entrevista de Nicodemo y Jesús? ¿Cuál fue el tema de esa entrevista? Nacer de nuevo, le dijo Jesús a Nicodemo, a un maestro de la ley. Le dijo: ¿sabes qué, Nicodemo? Tú necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo se puso el pañal y dijo: Señor, ¿así? Y le dijo Jesús: no, Nicodemo, ¿qué pasó? Dice: tu corazón es el que tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestro primer nacimiento, el nacimiento natural, nos trae con problemas, pues, porque venimos con tendencias, venimos con inclinaciones al mal naturales. Y el segundo nacimiento, el propósito es que las cure. Pero a veces no hemos entendido eso y ya también nos bautizamos y seguimos con las tendencias desde antes. Tenemos que pedir a Dios un cambio en nuestra vida porque Él lo ofreció.
Entonces, así es como Jesús compone su presencia en nuestro corazón y, en segundo lugar, a través de pedirle un cambio en nuestro corazón y la presencia de su Espíritu en nosotros. Y los últimos puntos es, empieza Él a recrearnos. Fíjense lo interesante, Dios tiene la capacidad de darte vida. Ojalá podamos entender eso, por favor, y si no, llévenselo de tarea, estúdienlo en su casa y pídanle a Dios sabiduría, pero Dios puede recrearnos. El primer punto a través del que lo hace es grabando su ley en nuestro corazón. Dice Hebreos 10, este es el nuevo pacto que hago con la casa de Israel. Pondré mis leyes o mi ley en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Donde Eva cayó, que fue en infringir y en pasar por alto la ley de Dios, hoy el ser humano tiene que ser edificado de nuevo. Tenemos que grabar la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Hace 8 días les decía que tuve una comida interesante en casa, fueron varios jóvenes aquí de la iglesia, éramos como unos 15, 18, me cuento entre los jóvenes. Y después de la comida estuvimos dialogando incluso algunas de estas cosas. Y al final, fíjense que salió una propuesta, la cual se las hago a ustedes, hacer un pacto. Y lo que hicimos en esa tarde, y que todos le entraron, fíjense cómo Dios mueve el corazones y Dios mueve nuestras conciencias. ¿Se los cuento? Bueno. Nos propusimos mañana y noche, el primer pensamiento en la mañana y el último pensamiento en la noche, si quieres con la almohada ya en la cabeza, repetir los 10 mandamientos. Durante 40 días, vamos a hacer la prueba, ya dijimos el 26 de agosto creo que termina, vamos a juntarnos y a platicarnos qué Dios ha hecho en nuestras vidas como resultado de repetir su ley por la mañana y por la noche. Y no fue idea de nadie en especial, está en la Biblia. Deuteronomio 6, Deuteronomio 11 dice, hablarás de ellas estando en el camino y al levantarte y al acostarte y las pondrás en los dinteles de tus puertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mejor manera de grabar las verdades de Dios en nuestra mente es con la repetición. Entonces hay ese pacto, hay 15 muchachos y yo y mi esposa metidos en esto, incluido uno de mis hijos, para honra de Dios. Así que yo les invito, si quieren sumarse al reto, mañana y noche hemos de repasar la ley de Dios en nuestro corazón. El salmista dice, Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa es la única manera. Oh, cuánto amo yo tu ley, dijo él, todo el día es ella mi meditación. Hay que repasar la ley de Dios. Y no es por un tema de fariseísmo, ni por un asunto de salvación por obras, no. Es porque necesitamos que Dios nos reeduque y nos ayude a cuidar y controlar nuestros pensamientos. Bueno, ya termino. El último punto es viviendo vidas de permanencia en Cristo. En la medida en que tú entonces llevas la ley de Dios en tu corazón, llevas al Espíritu Santo en tu corazón, has confesado a Jesús como tu Salvador, tienes que permanecer en Él. Y fíjense, este versículo es desafiante. Dice 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él, ¿qué hace? No peca. ¿Les gustaría vivir sin pecar? Pero nos han vendido la idea de que no se puede. Pero Filipenses 4:8 dice que sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tienes problemas con hábitos, con pensamientos, donde no puedes quitarte de la cabeza algo que sabes que ofende a Dios y ahí está. Tienes que permanecer en Cristo. Y así es como la medicina, decía alguien en la clase, ¿cómo le hablo del evangelio a un drogadicto? De la misma manera, porque todos de alguna manera somos adictos a algo.
Quizá como los doctores, ¿no? Cuando el enfermo está muy grave, ¿qué hace el doctor? Pues no dice tómese una pastilla al día, ¿qué le dice? Tómese 5 o tómese 7 o todo el frasco, ¿no? Entonces, si tú estás muy enfermo, la receta es la misma, pero la frecuencia tiene que aumentar. Si tú quieres vencer un pecado con la ayuda de Dios, pues no repitas la ley 2 veces al día. ¿Cuántas? Andando en el camino, al levantarte, al acostarte, ponla en la entrada de tu casa, cárgala contigo en una hojita así, enmicada, llévala y léela en todo momento, porque esa es la manera en que Dios te va a hacer vencedor, porque la ley de Dios tiene el poder de cambiar tu corazón, ¿sí? Si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas llegan a ser ahora nuevas. La última lámina y nos vamos. Esta. ¿Cuál es la característica de los santos de Dios en los últimos días? Hoy estamos viviendo los últimos días. Busquen Apocalipsis 12, 17. Dice que hay 2 características del pueblo de Dios de los últimos días. Vamos a leerlo. Apocalipsis 12, 17. Dice entonces el dragón Satanás se enfureció contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los que creen en la verdad, los cuales obedecen los mandamientos de Dios. ¿Y cómo los voy a obedecer si ni me acuerdo de ellos? Primer tema, ¿no? Obedecen los mandamientos de Dios, y el segundo punto dice, se mantienen fieles al testimonio de Cristo. O sea, somos copias mal hechas, pero copias, no mal hechas, porque Dios no hace nada mal hecho, pero somos copias en menor grado de Jesucristo. Ese es el pueblo que Dios viene a buscar en su segunda venida, un pueblo fiel a su ley, porque ahí cayó Eva, y un pueblo que refleje de manera cabal la vida que Cristo vivió. ¿Quieres ser parte de ese grupo? ¿Sí? ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos? Querido Padre, venimos a ti esta mañana sin mérito alguno. Venimos a ti sin nada que nos recomiende, Padre. Pero venimos a ti porque en tu palabra dice que la sangre de Cristo Jesús es la que nos hace limpios delante de tu presencia. Permite, Padre, que esta mañana pueda haber claridad en nuestra mente y podamos entender y atesorar lo que hemos estudiado. Pero que no solo eso, Señor, sino que por el poder de tu Espíritu Santo, esa verdad pueda anidar en nuestro corazón y pueda ser transformada en hábitos de vida. Nosotros solos no podemos, pero tenemos esa promesa bendita que dice que todo lo podemos en Cristo que nos hace fuertes. Ayúdanos a vivir a expensas del engaño, ayúdanos a vivir cuidándonos, Señor, de ser engañados, y que con el conocimiento sólido de tu palabra podamos vivir vidas que te honren. Es nuestro deseo esta mañana. Ayúdanos a conservar ese deseo en nuestro corazón, porque lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén, Padre. Amén. Feliz sábado, Dios les lleve con bien.